días, mi nombre es Oscar Enrique Contreras Vivas y yo soy el número 4 de quinto C. Hoy voy a hablarles sobre corrientes inducidas. Esta técnica consiste en generar una corriente eléctrica en un material conductor. En 1831, Michael Faraday observó que un imán generaba una corriente eléctrica en las proximidades de una bobina, siempre que el imán o la bobina estuvieran en movimiento. La explicación teórica fue que es necesario un campo magnético variable, ya sea un imán, una bobina o un cable en movimiento, para crear una corriente eléctrica en dicho objeto. Esta corriente se conoce como corriente inducida y el fenómeno como inducción electromagnética. La corriente eléctrica inducida existe mientras dure la variación del campo magnético. La intensidad de corriente eléctrica es tanto mayor cuanto más intenso sea el campo magnético y cuanto más rápido se mueva el imán o la bobina. El método de corriente inducida, llamado también corriente eddy, opera bajo el principio de la inducción electromagnética, donde un campo magnético alternante induce corriente sobre las piezas de ensayo. Si es de un material conductor, esta se basa en los principios de la inducción electromagnética y es utilizada para identificar o diferenciar entre una amplia variedad de condiciones físicas, estructurales y metalúrgicas, en partes metálicas, ferromagnéticas y no ferromagnéticas, y en partes no metálicas que sean eléctricamente conductoras. Es un método de ensayo no destructivo, ya que su aplicación no altera de ninguna manera las propiedades del objeto de estudio. Es una prueba netamente superficial, detectando defectos subsuperficiales cercanos a la superficie. El patrón de corrientes inducidas y el campo magnético que necesariamente están asociados a ellas están influenciados por diferentes características que pueden agruparse en tres grupos: detección de discontinuidades, medición de propiedades de los materiales y mediciones dimensionales. La detección de discontinuidades. La detección de discontinuidades se refiere a la localización de grietas, corrosión, erosión y daños mecánicos en la superficie de las piezas. Las propiedades de materiales. Utilizando las corrientes inducidas se pueden determinar propiedades de materiales. Se incluyen mediciones de conductividad, permeabilidad, dureza, clasificación de aleaciones y otras condiciones metalográficas que requieren, junto con las propiedades ya mencionadas, equipos y arreglos de bobinas especiales. Mediciones dimensionales. Las mediciones dimensionales comúnmente son realizadas mediante la aplicación de corrientes inducidas. Son la medición de espesores con buena exactitud para espesores pequeños, teniendo la desventaja de no ser precisos en espesores grandes. Medición de espesores de revestimiento como pinturas o películas aislantes. ¿Cómo se da la aplicación de las corrientes inducidas en pruebas no destructivas? Primero, medir o identificar condiciones o propiedades tales como conductividad eléctrica, permeabilidad magnética, tamaño de grano, condición de tratamiento térmico, dureza y dimensiones físicas de los materiales. Detectar discontinuidades superficiales y subsuperficiales, como costuras, traslapes, grietas, porosidades e inclusiones. Detectar irregularidades en la estructura del material. Medir el espesor de un recubrimiento no conductor o el espesor de un recubrimiento metálico no magnético sobre un metal magnético. Ventajas. Se aplica a todos los metales, electroconductores y aleaciones. Alta velocidad de prueba. Medición exacta de la conductividad. Indicación inmediata. Detección de áreas de discontinuidades muy pequeñas. La mayoría de los equipos trabajan con baterías y son portátiles. Y la única unión entre el equipo y el artículo bajo inspección es un campo magnético donde no existe posibilidad de dañar la pieza. Limitaciones. Las limitaciones es que
La capacidad de penetración está restringida a menos de 6 milímetros. En algunos casos es difícil verificar los metales ferromagnéticos. Se aplica a todas las superficies de forma uniforme y regulares. Y los procedimientos son aplicables únicamente en materiales conductores. No se puede identificar claramente la naturaleza específica de las discontinuidades y, por último, se requiere de personal capacitado para realizar la prueba. Gracias.